estos momentos para pasar en la presencia de Dios orando. Le damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de orar. Hemos estado ya el domingo pasado, hablábamos sobre la oración y decíamos que orar es tener un tiempo de intimidad con Dios. Y hay algunas cosas importantes que la palabra nos enseña sobre la oración y a veces como ya es tan común este tema de la oración, a veces hay algunos puntos que se nos olvidan o que se vuelven ya tan comunes que no les ponemos atención. Entonces, a mí me gustaría que fuésemos, por favor, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a hablar algunas cosas importantes sobre la oración, algunas partes importantes de la oración. Cada una de ellas nos ayuda realmente a entender cómo es nuestra intimidad con Dios, cómo debe ser nuestra intimidad con Dios, cómo debe ser nuestra relación con Dios. Y también nos ayuda a entender cómo Dios espera que mantengamos nuestra relación con Él. Muchas veces la gente toma esta oración de Mateo 6, llamada el Padre Nuestro, mucha gente lo toma de una manera común, religiosa, y la gente muchas veces lo repite como una fórmula mágica. Pero cuando vemos cada aspecto de esta oración, es importante ver cómo realmente el Señor Jesús, en cada aspecto que fue incluyendo en la oración, nos dio lecciones importantes. Y dice aquí en Mateo capítulo 6, por favor, si ustedes lo tienen también, si lo pueden buscar, Mateo capítulo 6, desde el versículo 9, después vamos a volver al versículo 5, pero vamos a empezar hoy en el versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces me gustaría que nos detuviéramos un poquito en el primer versículo, en el versículo 9, cuando el Señor Jesús dice, vosotros pues oraréis así. Jesús está enseñando aquí, el Señor Jesús le está enseñando a los discípulos cómo es la forma correcta de acercarnos a Dios. Es claro que aquí en este momento el Señor Jesús presenta a Dios como nuestro Padre. Dice, ustedes orarán así, Padre nuestro. Es decir, y aquí hay una lección sumamente importante. En realidad, esta oración del Padre nuestro no es una oración que cualquier persona puede hacer. Solamente aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesús pueden hacer esta oración. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús claramente dice que cuando oramos a Dios, tenemos que decirle Padre nuestro. Y allí en Juan capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice, más a los suyos vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio, a los que creyeron en él, le dio potestad, le dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Que solamente un hijo puede llamar a Dios Padre. Nadie más. Es un privilegio que tenemos nosotros, que hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Entonces es importante entender que esta oración específica del Padre Nuestro es para nosotros, los que hemos creído en Cristo. Cualquier persona, no importa quién sea, aunque haga esta oración, no tiene sentido porque él no tiene a Dios como Padre. Entonces no podemos, una persona no se puede acercar a Dios con la libertad que debería acercarse a menos que haya tenido un encuentro personal con Jesús. Y es interesante porque una de las cosas que señala la expresión Padre Nuestro implica comunión, intimidad, implica que Dios realmente nos conoce. Pero al mismo tiempo, cuando hace referencia, dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Y eso señala una separación. Es decir, Dios es mi papá y yo tengo una confianza con él. Yo tengo la libertad de entrar a su lugar santísimo, pero tengo que entender que yo como ser humano estoy en la tierra y él está en el cielo. Entonces tenemos que acercarnos de la manera adecuada, entendiendo que él es superior, que él es el rey, nosotros somos los siervos, que él es el papá, nosotros somos los hijos, que él es el que es ilimitado, nosotros somos limitados. Entonces es bien importante acercarnos a Dios de la manera
de la manera adecuada. Ahora, una de las cosas importantes que nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 5. Si busca por favor conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 5, para que usted vea realmente el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios. O sea, ni siquiera los ángeles, yo le he mencionado, lo mencioné el viernes pasado, ni siquiera los ángeles pueden ver a Dios de frente a frente, solamente nosotros, los hijos de Él, podemos tener esa libertad de acercarnos a Él. Y en Hebreos capítulo 1, vea cómo el Señor lo menciona, cómo el Señor Jesús expresa lo que es el privilegio que usted y yo tenemos, porque está bien, los ángeles, los serafines, los querubines y todos esos seres celestiales que se mencionan tanto en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, como también en el libro de Apocalipsis, todos esos seres celestiales son seres sin pecado, puros, pero ellos no son hijos, ellos son simplemente criaturas de Dios. Y el Señor lo menciona aquí en Hebreos capítulo 1, en el versículo 5. Dice, vea la pregunta que hace el apóstol que escribe el libro de Hebreos. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a el padre y él me será a mi hijo. O sea, es claro que más adelante está hablando de Jesús, pero así como ni siquiera los ángeles, ningún ángel puede tomar ese privilegio. Jesucristo, dice la palabra, y aquí está hablando en este pasaje específicamente de Jesús, y dice que Jesús, en el versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, es interesante que en el libro de Romanos, capítulo 8, dice que Jesús es nuestro hermano mayor. Es decir, nosotros como hijos de Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, somos los privilegiados. Los ángeles no pueden acercarse a Dios con la libertad que nosotros podemos. Los ángeles no le pueden decir a Dios Padre, porque ellos no han creído en Jesús como nosotros. Los ángeles no tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios, solamente aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces, cuando hablamos cuando la Biblia nos dice que tenemos que orarle, cuando el Señor Jesús nos dice que tenemos que orarle a Dios como nuestro Padre, nos está señalando el privilegio que tenemos como hijos de Él. Es decir, es sumamente importante entender. De hecho, la Biblia nos enseña allí en el libro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64. Vea por favor Isaías 64. El libro de Isaías, capítulo 64. En el versículo 8. Desde el versículo 6, vea cómo interesante, cómo el profeta está hablando aquí. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, no hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste tu rostro de nosotros, tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es decir, el pueblo de Dios tenemos que ver a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador, como aquel realmente creado origen a lo que somos ahora. Entonces, cuando estamos hablando de Dios como nuestro Padre, es importante reconocer que solamente a Él se le debe llamar papá, nadie más. O sea, yo sé que, digamos, en este caso nuestros hijos nos llaman papá, pero eso es porque hay una relación filial entre nosotros. Pero en el aspecto espiritual, nadie más tiene el privilegio de ser llamado padre. Dice ahí en Mateo capítulo 23, en Mateo 23, Jesucristo dijo que a nadie más tenemos que llamar papá, a nadie más es padre, solamente el Señor. Mateo capítulo 23. Entonces es importante entender esto porque hay algunas religiones donde los líderes religiosos esperan que se le llame padre. Pero Jesús fue claro y específico en este sentido. Ahí en Mateo capítulo 23, en el versículo 8, Mateo 23, 8.
Dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es decir, ese es un privilegio solamente para Dios. Es el único Padre a quien nosotros tenemos que reconocer. Entonces, cuando una persona está orando y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, está señalando, está reconociendo que nosotros tenemos una relación personal con Dios, pero al mismo tiempo reconocemos que Él es diferente a nosotros, que Él es superior a nosotros, que Él realmente merece que nos acerquemos a su presencia con toda libertad, pero también con respeto. Dice la palabra también que lo que hacemos debe honrar al Padre, porque es claro que cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, significa que para nosotros tenemos que tener una actitud de respeto. Si usted va conmigo, por favor, ahí en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Ahí dice que nosotros, al reconocer a Dios como nuestro Padre, tenemos que entender que entonces estamos adquiriendo un compromiso delante de Él de hacer las cosas de tal manera que su nombre sea glorificado. Todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios puede en algún momento honrar o deshonrar a Dios. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, del versículo 14, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, se esconde, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que Él es nuestro Padre, tenemos que entender que cada conducta que nosotros tenemos puede honrar a Dios o puede deshonrarlo. Entonces, es bien importante el compromiso que estamos adquiriendo cuando estamos diciendo que Dios es nuestro Padre. Entonces, no es cuestión de decirlo de una manera religiosa. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? En Colosenses capítulo 3, versículo 17, Colosenses 3, 17, ahí nos dice el apóstol Pablo que todo, no importa, para el cristiano no existe el aspecto religioso o cristiano y secular, no, para Dios todo lo que hacemos tiene que glorificarlo realmente a Él. Colosenses capítulo 3, en el versículo 17, Colosenses 3, 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, todo lo que hacemos debe honrar al Padre. Entonces, cuando le decimos Padre nuestro, estamos reconociendo que nosotros tenemos una relación personal con Él. Estamos reconociendo también que Él, al estar en los cielos, merece todo el reconocimiento de parte de nosotros. Y miren, claro que Dios es, ahí en Deuteronomio capítulo 32, perdón, Deuteronomio capítulo 32, ahí Dios le reclama al pueblo, porque a veces hay cosas que nosotros como cristianos hacemos que no nos damos cuenta, nuestras actitudes muchas veces ofenden a Dios y a veces no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es algo que no es correcto delante de Dios. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Desde el versículo 4. Desde el versículo 4. Este es el cántico de Moisés. Deuteronomio 32, 4. Dice, Él es la roca, está refiriéndose a Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, a veces nosotros actuamos con venimos a Dios orándole como nuestro Padre, pero a veces nuestra actitud no es la correcta. A veces nos acercamos simplemente para darle una lista de peticiones, como si Dios fuera
eh, un mago o fuera un genio de una lámpara que nada más tenemos que frotarla o frotar la Biblia y ya va a salir realmente el genio que nos va a decir, todos tus deseos son cumplidos. Cuando hablamos de Dios como nuestro Padre, tenemos que tener la actitud adecuada. Ahora, es importante que entendamos ese tipo de cosas para no perder de vista la actitud correcta que debemos de tener delante de Dios. En el Salmo 103, vean lo que dice, por favor, en el Salmo 103. Salmo 103. Este es un salmo reconocido por la gratitud que se menciona en todo él, pero en uno de los versículos que me gustaría ver en el Salmo 103, en el versículo 13, Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios como nuestro Padre, tenemos que entender que Él como papá siempre ha sido fiel. Entonces, yo tengo que acercarme con esa confianza, entendiendo que Él conoce cada necesidad que yo tengo, cada situación cada cosa que pasa en mi vida, Él la conoce. Ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 12, Proverbios 3, versículo 12, vean por favor lo que dice, Proverbios 3, 12. Una de las cosas que entendemos es que cuando nosotros como hijos nos acercamos a Dios, en algún momento tenemos que reconocer que Dios como Padre va incluso a llegar al punto de aplicar la disciplina. Si yo lo reconozco como Padre, tengo que entender que no todo lo que Dios me dé va a ser exactamente lo que yo espero que me dé. Como Padre, en algún momento va a tener que aplicar la disciplina a mi vida. Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, aún la disciplina es parte de mi relación con Dios como mi Padre. Entonces, cuando yo estoy orando ahí, le digo, Padre nuestro, que estás en los cielos, yo tengo que estar consciente de que en algún momento la fidelidad de Dios lo va a llevar al punto de incluso aplicar su disciplina en mi vida. Entonces, es bien importante. Ahora, fíjense que el llamar a Dios como Padre es un tremendo privilegio. En Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, en el versículo 15. Aquí se nos menciona un aspecto sumamente importante, porque en realidad ninguno de nosotros pidió nacer en una determinada familia. Eso fue algo que nosotros no tuvimos ninguna decisión. Pero en el caso de nuestra relación con Dios, Dios nos dio la libertad de entrar en esa relación personal con Él a través de la fe en Jesús. Y eso nos puso en una relación especial con Él. Dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 15. Desde el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, que nosotros, como hijos de Dios, hemos sido adoptados cuando ponemos nuestra fe en Jesús. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, Gálatas 4, 6. En Gálatas 4, 6. Vea por favor lo que dice ahí en Gálatas 4, 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, el clamar a Dios, el decirle Padre, es un privilegio que solamente nos pertenece a nosotros. Fuimos adoptados. Dice la palabra que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Es un privilegio. Posiblemente a muchos de nosotros nos pasó la experiencia de que muchas veces llegó gente a compartir del Evangelio y no queríamos aceptar al Señor. Pero la palabra dice que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había puesto sus ojos en nosotros, antes de que naciésemos.
ya nosotros estábamos en la mira de Dios. Salmo 139 dice que nuestro embrión vieron sus ojos. O sea, ya de ese punto de vista tenemos que entender que es un privilegio el ser hijos de Dios, porque Dios puso sus ojos en mí, aun cuando yo no había hecho absolutamente nada, ni bueno ni malo. Entonces es un privilegio. Entonces cuando le decimos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, otra vez enfocamos dos cosas. Por un lado, el privilegio que tenemos de ser, poder llamarle papá, y por otro lado, el contraste que hay en que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Entonces no somos iguales. Sí, Él nos ama, sí, Él nos provee y nos cuida, pero nunca tenemos que perder de vista el respeto que debemos de tener a Dios. Y es interesante porque el Señor Jesús, yo siempre me he preguntado por qué el Señor Jesús no dijo, y ustedes orarán así, oh Dios Todopoderoso. ¿Por qué el Señor no lo hizo así? ¿Por qué Él dijo, Padre nuestro? Porque quería enfatizar realmente la nueva relación que había entre Dios y nosotros como nuestro Padre, pero sin olvidar el hecho que tenemos que mantener una relación de respeto y de reverencia hacia Él en todo momento. Entonces, disfrutemos de ese privilegio de poder acercarnos a Dios con toda libertad. Así que vamos a hablar en este momento. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias. Porque, Señor, cada uno de nosotros ha presentado, Señor, diferentes oraciones. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de acercarnos a tu presencia, de poder decirte, Señor, lo que tú ya sabes, porque tú ya sabes cómo nos sentimos. Tú ya sabes, Señor, lo que necesitamos. Tú ya sabes lo que nos aqueja, los dolores que sentimos, las enfermedades que estamos padeciendo, las crisis que estamos enfrentando. Todo eso tú ya lo sabes, Señor. Pero te damos gracias porque como hijos tuyos tenemos el tremendo privilegio de acercarnos a tu presencia, de poder, Señor, hablar contigo, de poder interceder unos por los otros, de poder saber, Señor, que estamos en esa relación íntima y personal contigo a través de Jesús. Y que, Señor, tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos. Y eso, Señor, es el privilegio más grande que nosotros podríamos tener ahora que hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Por eso, Dios, te damos gracias y por eso en esta noche, Señor, cada necesidad que hay en nuestra vida, Señor, cada situación que estemos enfrentando, que nunca se nos olvide que tú como Padre estás ahí siempre, Señor, disponible y dispuesto para que podamos acercarnos a tu presencia y poder presentar cada necesidad delante de ti, Señor, sin limitación, porque, Señor, podemos presentar cualquier necesidad delante de ti sabiendo que tú vas a obrar conforme a lo que tú decidas que es lo mejor para nosotros. Por eso, mi Dios, te damos gracias, por eso te bendecimos. Y si hay alguien, Señor, que a lo mejor en este momento está pasando una situación difícil en su vida, Señor, que no se sienta, Señor, que tú no estás interesado en lo que le está pasando. Cada uno de nosotros pueda, Señor, reconocer que es un privilegio el acercarnos a tu presencia, que es un privilegio ser escuchado por ti, Señor. Es un privilegio poder llegar al lugar santísimo en cualquier momento, Señor, y poder hablarte con nuestras palabras, con nuestro vocabulario, Señor, con nuestro idioma. Y te damos gracias porque tú escuchas tanto nuestro español como el idioma de otras personas, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Y te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Y te pedimos que cada día podamos disfrutar de ese privilegio de acercarnos a ti y disfrutar de la presencia de ti como nuestro Dios y como nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino,
Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.